¿En cuál de estos 4 grupos se ubica usted? ¿Pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos y pudo ahorrar? 2. ¿Pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos, pero no le sobró para ahorrar? 3. ¿Para cubrir los gastos mensuales tuvo que usar ahorros? O 4. ¿Para cubrir los gastos mensuales tuvo que endeudarse? El número 2. Pudiste cubrir los gastos mensuales, pero no pudiste ahorrar. Sí, es así. Continúo con el mismo nivel de gasto de siempre y las cosas valen más. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y en la 4 me tuve que endeudar para poder cubrir mis gastos. Tengo, por ejemplo, la facultad, las cosas de la casa, diferentes tipos de gastos. ¿No te alcanza? No me alcanza. Ahora con lo poco que me queda estamos tratando de cargar la sube. ¿Cómo te endeudaste? Y pidiendo préstamos. La única manera para tener plata rápido. Me alcanza, perfectamente, sí. ¿Podés ahorrar? Perfectamente, la verdad que sí. No me tuve que endeudar, pero tenemos que restringirnos en cosas porque no alcanza. Soy jubilada y trabajo en casa de familia. Para cubrir los gastos a veces tenés que en sí pedir algo extra. La gente normalmente, como toda su historia argentina, llega hasta el 25, 26 llega. Y después ya empieza a endeudarse para llegar a fin de mes, que es el 12, el 11, cuando cobra. ¿Esa es tu situación? Esa es mi situación y creo que el del 90% del argentino. 4. A ver, contame, ¿tuviste que endeudarte este mes? Mi esposo que trabaja, tuvo que pedir préstamos, las tarjetas, las cuentas, todo. ¿Es la primera vez que les pasa o les pasa seguido? Y en el último tiempo seguido. Antes no, pero ahora sí. ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? Y ayuda de mamá o de mi hermano. Me tuve que endeudar, número 4. Cada mes que va pasando uno no alcanza el sueldo para pagar todas las cuentas y recurrís a las tarjetas. El resumen cada vez viene más grosso, hay que empezar a pedir plata prestada. Y la verdad que no da el bolsillo, la verdad que trabajando a full todos los días no llegás. Es un fenómeno subterráneo, pero en aumento. La gente se va endeudando incluso para pagar gastos mensuales. No estamos hablando de endeudarse porque está pagando una hipoteca o está pagando un auto. Estamos hablando para pagar gastos corrientes de la supervivencia normal. ¿Cómo impacta esto en la vida cotidiana, Rolo? Bueno, buenas noches, Rolo. ¿Qué tal? Primero, el domingo que viene vuelve Sheila de su gira latinoamericana. Sí, es dramático. Esto es un misterio que habría que preguntarle a la oposición, digamos, a alguien de la oposición, ¿por qué ocurre lo que ocurre hoy en la Argentina? Vos fijate una cosa, cuando vos le preguntás a la gente sobre la situación económica del país, solo el 35,8 te dice que la situación es muy buena o buena. Mirá. Y el 63,5 te dice mala o muy mala, de los cuales casi el 50, claro, te dice muy mala. Sin embargo, de ese 35,8, cuando preguntás aprobación del gobierno, le tenés que sumar casi 10 puntos. Ajá. Hay casi 10 puntos más que aprueban al gobierno. ¿Qué está pasando últimamente? Que aún lo están aprobando gente que no aún le está yendo lo están bien. aprobando. El gobierno está teniendo una aprobación del orden de 45 puntos, tuvo 50. Ha caído, pero sigue manteniendo 45. Pese a pesar de que la situación económica en la percepción de la gente, vos fijate, febrero, marzo, abril, viene creciendo el descontento, el empeoramiento de la situación económica. El muy buena que venía creciendo hasta diciembre, febrero, después empezó a caer. Veamos el siguiente, que es la pregunta que acá y toca su momento más bajo con la inflación más alta, de marzo. Sí. Ese es otro tema, digamos, los precios aumentan más que la inflación. Esa es una cosa que te lo dicen en los grupos permanentemente. Pero fíjate esto, que es la pregunta que le estuvimos haciendo a la gente. Que pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos y pudo ahorrar 24%. Vos sabés que eso, entre el 20 y el 25 se mantiene en la historia argentina. Hay 20, 25%. Que es clase media alta y alta. Sí, aproximadamente. Pudo cubrir los gastos mensuales, pero no le sobró para ahorrar 25,8. Y vamos a ver clase media baja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando con esa gente?
tuvo que utilizar ahorros 18%, pero tuvo Claro. que endeudarse Esto es tremendo. 30%, casi 1 de cada 3 tuvo que endeudarse. Y veamos cómo viene evolucionando esto en el próximo slide. Vos fijate la línea verde clara que en septiembre del 24 estuvo en 44,9, hoy está en 25,8. Esa es la gente que solo pudo cubrir los gastos sin ahorrar. Esos vienen de casi el 45 cayendo al casi el 26. Pero la línea roja que tuvo que endeudarse para cubrir los gastos, rojo oscuro, que llegó a estar en el 20,7 en octubre, hoy está 30,5, Claro. subió 10 puntos. O sea, la situación, la percepción que la gente tiene de la economía es que la situación es muy mala. Sí, y esto agrega que todavía buena parte de las empresas están reteniendo su personal esperando hasta que algo cambie. ¿Qué pasa si después de las elecciones dicen, bueno, ya los que fabricábamos cosas tenemos que empezar a despedir porque va a venir todo importado? Pero yo creo que eso va a suceder antes de las elecciones porque empezó a suceder. Este empeoramiento del aumento de la gente que tiene que pedir prestado... Tiene que ver con que se quedaron no sin laburo. No para eso. No para. Y lo hace con mucha resignación. Pensá solo en la situación, en la angustia personal del que se acerca para decirte, mira, Rolando, no puedo llegar a fin de mes. ¿Me podés prestar 15 lucas? No tengo guita para remedios. Sí. Rolo, Sí. hay una cosa interesante ahí, que los que pudieron ahorrar, si vos te fijás, desde mediados del año pasado hasta hoy, aumentaron 5 puntos. A ver, esto uno lo podría decir, bueno, es positivo. En realidad lo que estás viviendo es un esquema de fragmentación. Es decir, la persona que gana 10 millones Los de que pesos... ganan más. Claro, y tiene una capacidad de ahorro, medida en dólares, la capacidad de ahorro mejoró. Entonces está contento tal vez. Ahora, el que se gasta todo, lo que veíamos recién en las entrevistas, el que se gasta todo está... tiene que endeudarse para tomar ahorro, para pagar los gastos. Bueno, indudablemente yo creo que la posición del gobierno en este momento, es decir, usen los dólares del colchón, el objetivo es reactiven la economía, que empiece a haber consumo, que se empiece a mover algo. Sí, pero los que pueden consumir, muchos van a consumir afuera, ojo. Porque Eso fíjate cómo también es aumentó el cierto. déficit de la cuenta de turismo. ¿Cuánto está perdiendo por turismo la Argentina hoy por hoy? Bueno, hay que ver ahora desde abril, pero estabas perdiendo 2.000 o 1.000 millones, arriba de 1.000 millones por mes. Pensá que España recibe entre 100 y 110 millones de turistas por año. Claro. La Argentina recibe 1 millón. Y la Argentina Y se van 2. Y pudo ser un boom turístico. Hubo momentos donde tuvo un boom turístico. Totalmente. Tiene todos los atractivos. Tiene Misiones con las cataratas, tiene Bariloche con la nieve. Y en estos años se mejoró tiene la las infraestructura playas, turística. Tiene todo. Claro. Tiene el faro del fin del mundo. Tiene absolutamente todo. Pero bueno, le falta gobierno. No, y además le falta un dólar competitivo. Sí, por eso. Cuando vos ves la situación de la gente que dice, bueno, me tengo que endeudar y la situación económica está mal, ¿por qué eso no se traduce políticamente? ¿Por qué no se traduce política? Esa es la pregunta que vos le tenés que hacer a un dirigente de la oposición. Porque el responsable de que no se traduzca políticamente es que la oposición actual no es alternativa para la gente que votó a Milei. Lo votaron 3 millones de personas más que a Massa. Sacó 55, 56% en las elecciones, perdió 10 puntos en su apoyo. O sea que no hay arrepentidos. Pero esos 10 puntos no se van a la oposición. ¿Por qué ocurre eso? Porque la oposición no le ofrece un país alternativo a este. La oposición, ¿qué sabés de la oposición? No. La discusión entre Cristina y Axel. Sí, y además tampoco explicó por qué llegaron a esto, por qué llegaron a la inflación, a tener que entregarle el país a Milei. No, absolutamente. Tampoco hubo una explicación de eso. No te olvides que el candidato que la actual oposición tuvo que presentar en las elecciones, primero, Alberto Fernández, que era el presidente, no se pudo presentar a la reelección. Mauricio Macri, con su mal gobierno, aún así pudo presentarse. Alberto Fernández no pudo. Sergio Massa se tuvo que presentar y no podía salir a defender el gobierno. Era indefendible el gobierno, que era su gobierno,
Y bueno, apareció Milei, ofrecía dolarizar, terminar con la casta política. Yo lo voto a Milei, que sea lo que Y Dios así quiera. estamos. Raúl, gracias por venir. No, al contrario.